Listo, Dior. Bueno, en esta ocasión lo que voy a hacer es observar los máximos y mínimos de las sesiones que tiene el oro. Lo que me he estado dando cuenta eh, básicamente es el comportamiento de este activo en sus sesiones. Okay. Más o menos voy a estar viendo precios de apertura. A ver, precio de apertura, precio de cierre. ¿Cómo se está? Voy a marcar esto. Como es una grabación personal, la voy a hacer como si estuviese hablando para mí mismo. 15, es esta aquí. Ok, listo. El oro en el horario peruano cierra en el día aproximadamente a las 3, 4 de la tarde y apertura a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, esta vela. Precio de apertura es esta. Ahí. Este cuadro amarillo es sesión asiática. Sesión asiática empieza en horario peruano a las 7 de la noche. 19. Acá finaliza a medianoche. Ahí. Aproximadamente ahí. Yo lo que hago es iniciar desde la apertura. Toda la sesión asiática para mí es una especie de rango o acumulación. Hay veces que sí se mueve, pero generalmente en gran porcentaje lo que hace el precio es acumular en la sesión asiática. ¿Ok? Entonces, según lo que he aprendido, porque eso lo he aprendido de alguien, generalmente en la mayoría de los activos, por no decir casi todos, se conoce la sesión asiática como una sesión de acumulación, una sesión de rango. ¿Ok? Entonces, una vez que se apertura la sesión, eh, una vez que se apertura la sesión Londres, lo que puede hacer generalmente, no siempre, es esto. El precio sale de rango, engaña eh, a las personas que operan estos rangos o este tipo de conceptos. Entonces ahí es donde el institucional realmente gira el precio. Para lo que sucede en sesión americana puede ser un retroceso para continuar o un retroceso profundo. Hay veces que rompe el máximo y puede cerrar ahí, dependiendo de la cantidad del movimiento que se ha hecho en sesión Londres. Ok, eso es lo que estoy viendo. Voy a ir eliminando esta. Ok, entonces yo tengo aquí mi precio de apertura, este nivel. El precio lo que hace es romper para abajo. Ok, parecería que el precio está haciendo esto. Ok, parecería que el precio está haciendo eso. Entonces mucha gente diría, ¿no? Entonces según el order flow, lo que yo voy a hacer es buscar ventas en el oro.
basado solamente en estructura. Hay mucha gente que opera solamente estructura de mercado. Entonces el precio obviamente está así. Y es innegable que en este punto hay órdenes de ¿qué? De venta. Posiblemente los que entraron más arriba o muy más arriba tengan el stop dinámico aquí. Okay. Stops. Y las personas que entran aquí también tienen el stop aquí. Entonces esta zona es una zona de altísima liquidez que el precio va a buscar, y de hecho lo busca. ¿Pero de qué manera? Entonces, de la manera como yo entiendo y veo el mercado es de esta manera, ¿no? Cuando yo veo esto, un rompimiento a la sesión asiática, yo estoy viendo que generalmente el institucional lo que va a hacer es un falso quiebre. ¿Para qué? Para realmente ir en una dirección. Este es un rango, entonces lo que vemos aquí es un falso quiebre. ¿Okay? Ahora, después de esta apertura, el precio lo que hace es hacer un falso rompimiento, ¿okay? Y cae, ¿no? Obviamente, mucha gente va a interpretar esto como un falso rompimiento, y de hecho lo es, ¿no? Es un falso rompimiento. ¿Dónde confirman su falso rompimiento? Cuando el precio empieza a romper aquí, empieza a romper aquí. Entonces, este punto es un punto atractivo para vender. Muchos podrían analizar eso. El precio 18.50 obviamente es una zona de compras, ¿no? Para quienes no consideren el precio, obviamente van a estar vendiendo. Entonces, lo que hace el precio es sale de este rango y realmente se va hacia arriba. Y eso es lo que estoy viendo en este pequeño backtest que estoy haciendo 14 de noviembre de 2020. Okay. Rango. Ahora lo que quiero ver también es, ahora, esta línea que yo tengo aquí es el mínimo del día. Después de esta apertura, de esta línea blanca, de este precio, lo que hace el oro es venir acá. Y este es el mínimo del día. El mínimo del día. Y acá es el máximo del día. ¿Okay? Obviamente el precio de cierre está por acá, ¿no? Ahí está el precio de cierre. No me interesa por el momento el precio de cierre. No quiero ver velas. Estamos viendo movimientos y precio de cierre, máximos y mínimos. Este es el mínimo del día. ¿Okay? Voy a ponerle otro color, rosa. Entonces el precio lo que hace es formar un mínimo y también forma un máximo. Rompe este punto de control. Y acá tenemos un precio psicológico. Obviamente esto pedía compras al día siguiente. Compras aquí, un falso quiebre y para arriba. Listo, entonces seguimos. El mismo concepto. Precio de apertura. Tenemos obviamente en la sesión asiática. La sesión asiática empieza a 7 de la noche y termina a las 12 de la noche. No dura mucho. 5 o 6 horas aproximadamente. Entonces tenemos un rango, ¿no? Tenemos un precio, bueno, tenemos el precio máximo y el precio mínimo de la sesión. Esta es la sesión asiática. ¿Dónde está? 22. Ok, está aquí. Ahí está el precio máximo. Entonces la sesión asiática es hasta ahí. Medianoche. 8, medianoche, listo. Yo empiezo desde el precio de apertura. Entonces un rango. Entonces lo que va a hacer el precio es hacer un pequeño falso quiebre. El mismo concepto. Hay un rango en sesión asiática, rompe y realmente se va hacia abajo. Típico comportamiento del institucional. El máximo y el mínimo de la sesión asiática generalmente lo usan como soporte y resistencia. Yo realmente no necesito utilizar ese concepto. Me es innecesario. Ok,
Listo. Ahora vamos a ver este punto. Tengo el precio de apertura. Ahora, con respecto a esto, al siguiente día, porque esta parte hasta aquí es un día anterior, ¿ok? Y a partir de esta apertura hasta aquí es otro día. Pero en ese día lo que se formó es un máximo y un mínimo, ¿ok? Máximo y un mínimo. Entonces voy a marcar ese máximo. Ahí está el máximo. Y ahí está el mínimo. Ok. Ahí. El mínimo realmente, ¿no? Esto es casi al cierre de la sesión. Esta parte se podría considerar el mínimo, ¿no? Ahí. Listo, el mínimo. Entonces, tenemos el día anterior este movimiento y el día siguiente tenemos este movimiento. Ahora, ¿para qué estoy viendo este movimiento? Voy a hacer otro ejemplo para ver este punto. Ok, entonces tenemos precio de apertura al tercer día de este backtest. Entonces vemos la sesión asiática. 7 de la noche hasta medianoche. Ahí, sesión asiática. Típico comportamiento de acumulación. Entonces, a partir de esa sesión, lo que yo voy a ver es precio de apertura del precio, y lo que hace el precio es mantenerse por abajo. Mantenerse por abajo, rompe sesión asiática y realmente el movimiento es este. Lo que estaba diciendo al inicio, ¿no? Usualmente lo que hace el precio en una sesión asiática es buscar liquidez, acumulación de órdenes. Entonces lo que puede hacer es un falso rompimiento y generar un movimiento en la sesión Londres, Nueva York. O puede hacer lo contrario, ¿no? Puede romper por arriba y realmente generar un movimiento abajo. La mayoría de las veces se va a notar ese tipo de conceptos, ¿ok? Es importantísimo. Precio de apertura y el precio se mantiene, ¿no? Precio de apertura, parece que va a caer, rompe por arriba, mira, precio de apertura, rompe por arriba, se mantiene, rompe por arriba, sesión asiática, un falso rompimiento, y realmente el precio lo que hizo fue solamente formar el máximo del día, ¿no? Máximo del día y generó ahí movimiento, un engaño. Obviamente aquí hay liquidez y aquí hay liquidez. El precio lo que busca es básicamente gasolina, busca liquidez, busca dinero, busca acumular órdenes. Ok, listo. Vamos a ver el máximo y el mínimo de ese día. Con respecto a este precio de apertura, lo que el precio hace es llegar a este mínimo. Ahí forma el mínimo. Ahí está el mínimo del día. Okay. Y el máximo del día está aquí, más arriba. Ahí está el máximo del día. Ahí es el máximo del día. Este es el mínimo del día. El siguiente movimiento, esto es ahí. El siguiente movimiento en el tercer día, nosotros lo que vemos es este movimiento. Este movimiento. Como vemos, no tenemos retroceso al final de la sesión. No tenemos casi nada de retroceso. Al día siguiente, lo que pasa es a las 7 de la noche, a las 5 de la noche, otro precio de apertura. Otro precio de apertura. A partir del precio de apertura, lo que sucede es la sesión asiática en la noche. 7 de la noche a medianoche. ¿Okay? Y se repite la historia. Pues, ¿qué es lo que pasa en sesión Londres? En London hacen un falso rompimiento y realmente generan el movimiento. Rompen Asia, ¿no? Para confundir al precio, para confundir al público. Y obviamente utilizan esta vela de mucho volumen para quienes estén trabajando tal vez líneas de tendencia, cualquier otra cosa. Mira, por ejemplo, esta línea de tendencia. Obviamente muchos se atreverían a vender aquí, ¿no? Y lo que hace el precio también es romper este último mínimo, que es un punto de control. Hace un falso quiebre. Hace un falso quiebre
y se va a generar el movimiento. Listo, vamos a ver el máximo y el mínimo del día. Vamos a buscar 15, 17, precio de apertura. Aquí está. El siguiente precio de apertura es a las 17. Exacto, ahí. Ahí, precio de apertura. Ese es el precio de apertura. Ahí está el precio de apertura. Y obviamente tendríamos acá sesión asiática. Hasta ahí. Y se repite la historia, ¿no? Rompen Asia y generan un movimiento. Se repite siempre la historia. No siempre, pero la mayoría de las veces es un concepto que se puede utilizar. Ahora, generalmente cuando se forman, por ejemplo, vemos acá un mínimo, el mínimo y el máximo. Y vemos el retroceso. El retroceso del día después del máximo, porque este máximo en ese día ya no fue superado. ¿Okay? El retroceso, si nosotros vemos, es un 50%. ¿Okay? Hay quienes se dedican solamente a operar el máximo y el mínimo del día. ¿Okay? Fíjate, más o menos acá tenemos el 50% de todo el movimiento. El 50% de todo el movimiento. Todo este movimiento es el 50% y el retroceso es un 50%. Listo. Ese tipo de conceptos es importante para que para saber los objetivos que nosotros podemos buscar si queremos operar el máximo o el mínimo del día. ¿Ok? Porque con la metodología que yo uso, lo que busco es orígenes de movimiento, ¿no? Y este para mí es un origen de movimiento. Es el máximo del día que yo en varias veces en mi operativa pues he logrado tomar el máximo o el mínimo del día. No llega a 61. Pero si yo hubiera tomado, obviamente yo tengo que saber hasta dónde voy a ir con mis movimientos. Hay algo que mucha gente no sabe, por lo cual a veces pierden sus trades. En un movimiento, ya sea de impulso o retroceso, lo que sucede es esto. Tenemos acá, a ver, voy a dibujar. Tenemos acá, a ver, 1%, 100%. Acá tenemos un 100% de un movimiento y acá tenemos el 0% del movimiento. ¿Ok? Entonces, este movimiento es un impulso o un retroceso. Es un movimiento, básicamente. Entonces, nosotros tenemos un 100%, tenemos un 75%. Voy a hacerlo de esta manera. Tenemos un 75%, tenemos un 50%, tenemos un 25%. ¿Ok? Si una persona toma un movimiento desde este punto, generalmente tiene que conocer esto. Tengo un fractal, un impulso y un retroceso. Retroceso al 50%, retroceso al 75% o retroceso al 100%. ¿Ok? Entonces, si yo estoy operando un activo, yo tengo que conocer mis probabilidades. Tengo acá un impulso y yo voy a tomar este movimiento y voy a decir, ¿no? Acá yo tengo un 100% de caída, ¿okay? De impulso de retroceso. Entonces, el 25% como target, el 50% como target, el 75% o el 100%.
Yo tengo que saber que el precio tiene más facilidad para llegar aquí. Facilidad para aquí. Tengo que saber mis estadísticas. ¿Cuál es mi ventaja en mi sistema? Yo tengo que saber cuáles son mis números. Eso es importantísimo saber para qué, para saber ganar dinero, para saber salir de mercado. Porque si tú no sabes salir de mercado, muchas veces puedes tomar un buen trade, ¿ok? Y si no sabes sacar parciales, si no sabes sacar finales, el trade muchas veces se te puede devolver. Tú entras al mercado, aquí avanza y te saca por stop. El precio avanza, avanza. Tu target está por aquí, entonces el precio hace esto y se queda ahí. Y al día siguiente busca liquidez, continúa, continúa. Porque no estás entendiendo realmente cuáles son tus números, ¿no? Muchas personas lo que hacen es poner stop aquí. Su entrada está aquí y ponen stop aquí, ¿no? El precio lo que va a hacer es buscar liquidez, ¿no? Y te van a sacar. Y esos trades obviamente pueden ser muy buenos. ¿Okay? Por ejemplo, si tú entras acá, tienes un ratio hasta acá. Está haciendo por un buen ratio 1.5, 1.6. Y ya tú tenías 1.3, 1.4, pero tu target está aquí. Muchas veces puedes perder esas ganancias. Tienes que, tienes que definir realmente cuáles son tus números. Cuando digo tus números, tienes que saber eh, cuál es tu riesgo, generalmente qué riesgo estás dispuesto a utilizar de manera consistente y cuáles son tus objetivos de ganancia, porque no todos tenemos los mismos objetivos de ganancia. Cuando el precio se mueve un 100% en movimiento, estos son los números. Si tú quieres tomar un trade a un 100%, o sea, tienes un movimiento y tú entras aquí abajo, ¿ok? Entras ahí abajo. Entonces, si tú quieres tomar un 100%, la frecuencia de esa operación es esta. De 10 operaciones, a ti te van a salir una. Estadísticamente, si tú quieres tomar el 100% de un movimiento, estos son los números. 1 de 10. Si tú quieres tomar un retroceso, hay algunos que utilizan el 70.50, el 78%, más o menos el 75% redondeando. El retroceso al 75% generalmente se da de 10 movimientos. El mercado te puede dar hasta 2. Usualmente los números correctos son 1.8, casi 2. Si tú haces 10 operaciones buscando el 75% del movimiento, estos van a ser tus números. ¿Okay? Si haces 100 operaciones, 50 operaciones, esta es la estadística. Ahora, no estoy hablando de números exactos, esto no es una ley que se va a cumplir 100%, pero es una gran aproximación a lo que un trader puede experimentar en su vida como trader. ¿Okay? Porque hablamos de la consistencia a largo plazo, no estamos viendo operaciones de 10 trades, 20 trades. No se define el trading con pocos trades, se define con por lo menos una estadística de un año. Ahora, si tú trabajas, quieres tomar el movimiento a un 50% de 10 operaciones, 6 te van a dar. Al 25% de 10 operaciones te van a dar un promedio de 8 a 9. Okay. Muchos que se dedican a buscar la consistencia solamente trabajan en este rango. Okay. No tratan de comerse todo el movimiento. A lo que me refiero es esto. Por ejemplo, acá tenemos un movimiento. Entonces, yo entro acá. El precio se movió con respecto a este movimiento. ¿Cuánto? Un 75% aproximadamente. Okay.
un 75% aproximadamente, casi 80%. Entonces, estos movimientos que yo voy a tomar, si yo entro acá, en esta zona, posición larga, con orígenes de movimiento, estamos hablando de máximos y mínimos. ¿Okay? Estamos hablando de movimientos. Este trade tiene su frecuencia, o sea, la frecuencia, las veces que tú vas a poder hacer este tipo de operaciones son un 20%. Ahora, si alguien me puede decir, no, pero yo puedo entrar aquí. Ok, no hay problema. De este tipo de movimientos, muchas personas operan de esta manera, ¿no? Estoy operando estructura de mercado. Ahí, ahí y ahí, ¿no? Entonces yo voy a aumentar mis ratios. Voy a entrar aquí a retroceso a 61. Listo, una entrada. Entonces, la estadística, los números nos van a decir esto, ¿no? Con respecto a este movimiento. Con respecto a este movimiento, este 100%. Si yo entro acá, se aplica lo mismo siempre. ¿Cuántas veces si yo entro en un fractal, si yo quiero tomar el 100% de ese movimiento, cuál es mi frecuencia, ¿no? ¿Cuál es mi frecuencia? Esto rompió máximos. Máximos y mínimos del día, por eso es importante saber. 50%, yo tengo acá el máximo del día y el mínimo del día. ¿Cuánto retrocedió? El 50%. Operando los máximos y mínimos del día. Si opero el mínimo y el máximo, ¿cuánto retrocedió? Un 25% aproximadamente, menos del 25%. Mi otro máximo, ¿dónde está? Esto es el rojo. Aquí. Acá está el mínimo y el máximo. Y ahí cierra. No hay ningún tipo de retroceso. Okay. Tendríamos que ver aquí cuál es el máximo y el mínimo. Este es el mínimo. 10 de la mañana. 10 de la mañana. Claro, este es el movimiento. Máximo y mínimo. Retrocedió un 75%. Bueno, eso fue el backtest de hoy día para entender más los mercados, ¿no? Entonces, si yo quiero operar, voy a irme a mi mapa. Voy a ver las entradas que yo hice el día jueves, viernes. Entonces, si yo tengo mi mapa, ok, utilizando mi metodología, ¿qué es lo que voy a ver? Yo no voy a utilizar esos conceptos de máximos o mínimos. O sea, yo no voy a buscar esos máximos o mínimos para operar. Eso no son las normas que yo utilizo para operar. Simplemente lo que yo hago es ver el contexto. Estoy viendo el mapa o el escenario, cuáles son mis probabilidades, ¿no? La forma como yo voy a entrar siempre van a ser con mis normas. Siempre van a ser con mis normas. ¿Ok? Siempre van a ser con mis normas. Entonces yo tengo acá mi zona de 61. Voy a poner el color rojo, azul. ¿Dónde está? Rojo ahí. Okay, yo acá tenía mi zona, anteriormente tenía mi zona, desde este punto, desde este origen, tengo una zona azul en la parte de abajo. Okay. Tengo mi zona azul en la parte de abajo. Y fíjate lo que yo voy a hacer. Tengo aquí mi zona. Listo. Entonces, supongamos que yo una mañana me despierto y veo el mercado aquí. Y eso es justo lo que pasó.
¿ok? Yo tengo mi origen acá, un engaño extremo. Y obviamente me dio una calmada aquí, una calmada. Y a partir de ese punto de control, este es un punto de control validado, voy a buscar otro escenario. Ahí, ¿ok? Basado en la metodología que utilizo, la metodología de Joaquín Vega. Fibo de seguimiento. Fíjate. Entonces tengo mi fibo de seguimiento aquí, este color. Tengo un punto de control aquí. Ese punto de control está cerca al origen, pero se puede utilizar. ¿Ok? Se puede utilizar porque no está tan cerca. La zona, por lo que veo, me va a dar por lo menos un 50% de su zona. Entonces yo utilizo este punto de control y marco el mínimo. Estoy operando ese movimiento. Ahí, y llega a 61. Es más, voy a marcar su zona. Rojo, rojo, rojo. Aquí. Ahora, ¿qué me dice que esta zona que va a trabajar? Nadie me garantiza que esa zona va a trabajar, porque todos los trades no siempre van a ser ganadores. Esto lo que puedo hacer es caer fácilmente, o puedo hacer cualquier otra cosa. Se puede poner rango, puedo hacer lo que sea. Okay. Yo nunca sé si un trade va a ser ganador o perdedor, pero fíjate lo que yo voy a hacer. Basado en el backtesting que yo hago, en el conocimiento, en los conocimientos que tengo con respecto a eso, ¿qué es lo que hago? ¿No? Entonces yo busco la sesión asiática. ¿Dónde está la sesión asiática? A partir del precio de apertura. Precio de apertura, ¿dónde está? 17, 17, 17. Oh, 24, medianoche, listo. La sesión asiática está aquí. Entonces, 7 de la noche. A partir de aquí, sesión asiática. Okay. Esta es mi sesión asiática. Fíjate cómo existe acumulación de capital aquí. Un rango. Todo sesión asiática. Okay. Sesión asiática estoy viendo. Ahí. Okay. Entonces, lo que yo sé es que generalmente lo que hace el precio es romper ese rango. Rompe este rango de acumulación. Hace esto. Acumula en sesión asiática. Lo que hace el precio es rompe por abajo y genera el movimiento. Genera el movimiento. Eso es lo que yo estoy viendo. Y eso es lo que yo vi realmente para hacer esta entrada. Para hacer estas entradas. Acá yo tengo un nivel 38% de un ciclo. Y obviamente yo empecé a operar aquí y aquí. Ni siquiera llega al 61. Primer rechazo, segundo rechazo. Entonces, si yo conozco este tipo de si yo sé este tipo de conocimientos, obviamente me va a dar una ventaja para yo entender lo que está sucediendo en el mercado. Acá hubo acumulación, hubo un falso quiebre, y ese falso quiebre justamente es el retroceso que yo estoy buscando en mi zona desde este punto de control. Toca la zona, impulsa y me da la calmada. La calmada está aquí. Una calmada espectacular. Esa calmada es un punto de control validado. Este es un punto de control validado. ¿Listo? Entonces a partir de este punto de control o el origen yo puedo hacer esto, ¿no? Aunque su zona creo que no sería válida desde este origen, porque esto también es un fibo de seguimiento. Bueno, sí, sí me da. Porque está el 75% de... Sí, 75% de su zona está libre. Sí me sirve esa zonita. Entonces, obviamente confluye también con ese 38%, ¿no? Primer trabajo, segundo trabajo. Entonces,
Esta vela fuerte bajista, obviamente es un engaño. Esto es un engaño. Y aquí hay un nivel de soporte que sí me acuerdo muy bien, que estuvo trabajando este nivel de soporte. Mucha gente podría estar vendiendo aquí fácilmente. Vale, entonces la entrada a partir de este pequeño punto de control. Estas son los soportes ahí, posición larga. Justo ahí, como los campeones. Stop 15 pips. No hay más. Listo. 100 pips. Porque acá había niveles importantes. Esta zona sí me acuerdo que la trabajé. De hecho tengo screenshot y grabé un pequeño video aquí. Esta entrada. Patrón de primer engaño. Llega a zona roja. Rechazo. Llega a 61. Cae. De hecho creo que compartí esto en el grupo. Mi target estaba aquí. Aquí abajo. Nunca le dio la gana de llegar. Acá también hubo compras espectaculares. Pero al final obviamente hice ventas aquí. Esta última venta ya no la hice. Viernes. Cayó 99 pips aproximadamente. 95 pips. Estoy manchando mi gráfica. Así es que conceptos que trabajan muy bien, que se puede utilizar para tener una ventaja adicional, ¿no? Ver los precios de apertura, los máximos y mínimos, qué tanto uno puede esperar a partir del máximo o el mínimo del día. Porque para ver el máximo o el mínimo del día, simplemente tienes que esperar. Generalmente a las 11 de la mañana, 12 del mediodía, horario peruano, cuando el mercado ya se movió. Ok, tenemos Londres aquí, pequeña acumulación en Nueva York y el precio se dispara. Hace esto, hace esto, hace esto. Obviamente yo entré acá justo ahí. Es el máximo del día, porque el precio ya no tiene gasolina para seguir subiendo. A partir de ese horario, mediodía, una de la tarde, puede ser, pero mayormente yo con la metodología puedo buscar estos máximos y mínimos. Y ese máximo se dio con un patrón de primer engaño. Entonces, lo último que quería decir es, entonces, el retroceso que yo puedo esperar a partir de un máximo o un mínimo tiene que ver con mis números, ¿no? Con lo que yo expliqué. Un 100% retroceso, un 75, 50, 25%. Generalmente es 25 a 50% retroceso. Muy pocas veces retrocede el 100% en un solo día, después de generar un máximo o un mínimo. Porque ya no hay gasolina, obviamente. Retrocedió cuánto, un 25%, casi un 50%. 50% aproximadamente. Listo. Entonces, dos conceptos adicionales para tener en cuenta y aplicar en nuestro trading diario. Okay. Listo, le estamos sacando muy buenos pips. Aquí hay un punto de control escondido. Ese es un punto de control correcto en la caída. El precio acaba de llegar de zona. Y de forma pauta 1, pauta 2. Voy a buscar la pauta 3. Esa pauta 3 me interesa muchísimo. Es una zona excelente para poder vender. Acá voy a intentar ventas. Esa pauta 3.
Obviamente ya me dio una parte baja también para yo poder incorporarme. Es probable que yo me pueda incorporar aquí. Voy a ver qué hace en la apertura día domingo, pero me interesa comprar por el momento el oro. Una gran vela, una subida y una caída. Ahora, ¿por qué me interesa también esta zona? Porque este tipo de velas enormes de caídas, el 50% de esa vela es una zona de soporte y resistencia importantísima. Ahí está el 50%, que confluye con este bloque de liquidación ahí, que está buenísimo, buenísimo. Tiene una pinta muy bacana. Esa zona blanca me interesa. Y más aún, si me da un extremo, acá tengo un 38% en ciclo, el ciclo principal importante. Ahí sí que le voy a dar, ¿no? Hasta por acá le podría dar 250 pips. Generalmente no dejo correr mucho. Creo que al inicio lo más importante es asegurar ganancias y hacer crecer la cuenta. Algo más que quería ver. Ah, bueno, y los precios psicológicos, ¿no? Esos precios psicológicos en el oro funcionan muy, muy bien. Si uno... Voy a limpiar esta paleta. Esos precios psicológicos cada 500 pips funcionan. Bueno, el precio, el activo lo respeta muy, muy bien. Respeta muy, muy bien esos precios. Falso quiebre, falso quiebre. El 50% de un rango, según Market Profile, es el precio justo según la teoría de subastas. Obviamente cuando rompe este tipo de comportamientos, el precio busca el 50% de ese nivel. Confluye con el 19.50, obviamente, zona de ventas. Como respeta el 18.50. Precios psicológicos muy importantes a tener en cuenta. Obviamente yo prefiero que las rompa, muy pocas veces no las rompe. Bueno, acá las respeto muy, muy bien. En temporalidades cortas, un pequeño rompimiento. Listo, será tema para otro día, los Q levels. Eso sería todo por ahora. Listo.